Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial en el que seguimos avanzando con el modelamiento de bases de datos, especialmente con la transformación desde el modelo conceptual hacia el modelo lógico, y luego que terminemos el modelo lógico vamos a trabajar, por supuesto, en el modelo físico. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal Segundo Galdames. Tú lo encuentras ahí en YouTube. Suscríbete, únete a nuestra comunidad, dale me gusta a los videos que efectivamente te gusten y aprende conmigo. Ya, esa es la invitación para que seas parte de esta comunidad. Y si quieres acceder al mismo contenido, pero de una manera un poquitito más organizada, te invito a ingresar a profesorgaldames.cl, así tal cual, profesorgaldames.cl, un lugar para compartir y aprender. Tenemos algunos artículos y cursos. En este minuto tenemos 3 cursos. Estamos trabajando con ingeniería de software, con modelamiento de base de datos y el proyecto de desarrollo ensayo web. Simplemente entras a este sitio, seleccionas el curso que quieras ver y ahí están las secciones, y en cada sección siempre hay 1 o 2 videos relacionados. Puedes también registrarte en mi página para poder también agregar tus cursos a tu colección. Ya hay varias personas que lo están haciendo y por supuesto que les agradezco el apoyo que me dan para el cumplimiento de este hermoso desafío: enseñar también a través de internet. Bien, ya que sabes lo que hay que hacer, vamos entonces a proceder y continuar con el proceso de transformación del modelo conceptual al lógico. En esta oportunidad vamos a ver cómo transformar las especializaciones o generalizaciones al modelo lógico. ¿Te parece? Bien. Como tengo por aquí mi hojita de apuntes, la que voy a compartir contigo una vez que terminemos, ahí en la descripción voy a dejar esta hojita para ti, para que puedas también mirar estos detalles. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? Vamos a escribir aquí: transformar las o al revés, mejor, las generalizaciones / especializaciones. Bien. En general, para hacer este trabajo hay 3 técnicas, y esas 3 técnicas dependen, como siempre, de la naturaleza de negocio, del modelo de negocio que tiene o que está representado por el sistema. Recuerden que todos los sistemas de información, especialmente los que están orientados a satisfacer necesidades de procesos de negocio de cualquier compañía, empresa o emprendimiento, siempre está de por medio aquellas actividades y tareas que se realizan para cumplir con un objetivo. Hablamos en algún minuto de una zapatería, de una farmacia, de un colegio, como es el caso acá, o cualquier otra institución que no necesariamente tenga o genere dividendos económicos, como puede ser, por ejemplo, una organización religiosa, un partido político, una organización social. También necesitan sistemas de información. Allí quizás no hay lucro o no hay dinero de por medio en muchos de ellos, ¿cierto? Pero de todas maneras hay procesos de negocio que en el fondo se traducen en actividades específicas a cargo de personas, ¿no es cierto? Y que se realizan probablemente de manera manual antes de nuestro sistema informático, y que ahora se van a gestionar o automatizar según sea el caso. Bien, en uno de los videos que vimos de esta serie, modelamiento de base de datos o modelar base de datos, esa es la serie que estamos trabajando en este instante, o el curso modelamiento de base de datos que está en profesorgaldames.cl. En los primeros videos, o en algunos de ellos, vimos el tema de la
de lo que se produce aquí en esta especie de interrelación implícita, ya que aquí, por ejemplo, es explícita, se da una descripción, digamos, escrita de esa relación, pero acá es implícita, no hay ninguna descripción de interrelación y sin embargo sabemos que existe. Al mirar este diagrama podríamos decir que hay una cardinalidad de uno a muchos, ya que un estudiante puede pertenecer a una de estas dos categorías, ¿verdad? De estos niveles de enseñanza, y dijimos que esto era disjunto total. Bien, ahora veamos entonces las tres técnicas. Vamos a ver técnica número 1. Ya, el número que le doy acá no describe en absoluto el tema de algún grado de importancia, sino más bien son técnicas, son tres técnicas en general. Bueno, una técnica es que nosotros transformemos cada una de estas entidades en relaciones y como esta entidad es padre o superclase de estas dos, ya en el sentido no real, no legal, sino más bien en términos de clasificación, ya que este estudiante pertenece, ¿no es cierto? En este caso él es un tipo de educación, quizás es un estudiante de educación básica o es un estudiante de enseñanza media, ya en ese sentido. Entonces, una es que nosotros tengamos y transformemos cada una de ellas con sus respectivos elementos. Por ejemplo, tenemos el RUN, el nombre del estudiante, la dirección, ¿ya? Y algún otro elemento que nosotros queramos definir. Y luego tendríamos, por ejemplo, educación básica, ¿ya? Educación básica. Pero esta educación básica, ¿ya? Esta entidad va a heredar un elemento. Puede tener, por ejemplo, algún código, ¿cierto? Vamos a escribir aquí un código de básica, quizás el nombre, ¿cierto?, del elemento, pero aquí vamos a colocar el RUN del estudiante. De esta manera vamos a decir que educación básica va a contener también el dato o va a asociar el dato de un estudiante a esta situación. Y acá en educación media básicamente es casi lo mismo, ¿no? Es muy semejante, solo que podría cambiar el código primario aquí a media, pero de todas maneras también va a tener un root. Entonces, podría ser que aquí tengamos la lista de estudiantes, pero que acá simplemente vayamos a clasificar a cada estudiante según el root. Obviamente que no puede haber un root, ¿no es cierto?, de un estudiante que pertenezca a ambas elementos, porque si no, estaríamos hablando de redundancia, lo que traería graves problemas. Y todas las cosas tienen ventajas y desventajas. La ventaja, ¿no es cierto?, es que podemos segmentar de manera bastante rápida el sistema, pero la desventaja es que corremos el riesgo de que este run en algún minuto pudiera estar duplicado, ya que si un estudiante pasa desde la educación básica, aquí me equivoqué, vamos a corregirlo, a la media, ¿cierto?, podría estar en ambos lados, ¿ya? Y quizá eso no sé si es tan bueno o tan malo, ¿bien? Así que tenemos esa técnica, ¿bien? La segunda técnica vamos a colocar como técnica 2, insisto que esto no es por orden de importancia, sino más bien es una especie de clasificación solamente para enumerarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda técnica? Dice que nosotros podríamos olvidarnos de la superclase, ¿ya? Y vamos a saltar por aquí solamente para explicar esto, ¿ya? Una de las técnicas es que nosotros pudiéramos olvidarnos de la entidad generalizadora y asumir que es por defecto
algo explícito o implícito, es decir, todos los trabajadores de la empresa son empleados y no es necesario tener una entidad que haga de superclase. ¿Y cómo sería la alternativa? Solamente considerar las entidades que están aquí, cada una independiente con sus propios datos. Probablemente en este caso muchos de los datos se van a repetir. Entonces, ¿cómo sería aquí? Ya no tendríamos una entidad de empleado, sino tendríamos una de administrativo, ¿cierto? Donde probablemente va a tener también un run, el nombre, ¿cierto? Quizás el cargo específicamente, etcétera. Bien, entonces aquí vamos a, antes de hacer, antes que se me olvide, vamos a decir donde run, ¿cierto? Referencia a estudiar, ¿cierto? Como en una clasificación. Muy bien. Ahora volvemos a la técnica 2. Bien, administrativo y después teníamos por acá técnico, ¿cierto? Entonces acá probablemente también vamos a tener un run, un nombre, aquí quizás una especialidad, ¿ya? Básicamente, vamos a dejarlo ahí. Luego teníamos un aseo, personal de aseo, ¿cierto? También tendrá un run y un nombre quizás, u otro dato, ¿ya? Después de seguridad. Y se fijan, hay algunos atributos que no son necesarios, porque si es de aseo, salvo que tenga el cargo de director o jefe, ¿no es cierto? Supervisor. Pero acá lo simplificamos un poquito, run, también no. Y aquí, si ustedes se fijan, aunque aparentemente tienen los mismos elementos, los mismos atributos, con algunas variaciones, no significa que pertenezcan uno al otro. Es decir, no hay una interrelación entre ellos, sino que son 4 entidades o relaciones totalmente independientes. Es como si pensáramos lo siguiente, que en esta empresa hay una tabla de administrativos donde podría estar los gerentes, los secretarios o secretarias y otras personalidades dedicadas a la parte administrativa de la empresa. Técnicos, solamente las personas que tienen la especialidad técnica, la que sea, la que la empresa esté trabajando o contratando. Aseo, ¿verdad? El run, el nombre de la persona que trabaja en aseo y está registrado solo en esa tabla. Lo mismo pasa con la seguridad, es decir, los guardias de seguridad, por ejemplo, van a estar registrados con su run, su nombre y otros atributos, pero pertenecen solo a esa tabla. Esto tiene alguna ventaja, como es que los datos están completamente separados o las, digamos, las responsabilidades están totalmente separadas. Podemos aplicarle perfectamente el disjunto total, ¿cierto? Ya que un personal o es administrativo o es técnico o es de aseo o de seguridad. Quizás, ¿no es cierto?, la desventaja es que si alguno de estos elementos está de alguna manera convergiendo con alguna otra entidad, como por ejemplo atención de personal u otra, podría verse un poco más complejizado el modelo, ¿ya? Ejemplos de uso de esta técnica, por ejemplo, algunas aerolíneas que separan, sobre todo las más grandes, que separan, por ejemplo, sus vuelos nacionales de los internacionales, ¿ya? Ahí vemos nosotros que hay una separación en cuanto a la naturaleza de negocio, siendo que siguen volando, prestando el servicio de volar a distintos lugares. Sin embargo, las aerolíneas que tienen vuelos nacionales probablemente tienen personal dedicado a esto, aviones dedicados a esto, etc. Y los vuelos internacionales probablemente sean aviones especiales, más grandes, con personal especial que hable muchos idiomas, no sé. Cosas que se me ocurren que podrían diferenciar de manera explícita los modelos de negocio, a pesar que la compañía, ¿no es cierto?, haga en el fondo el mismo servicio, solo que lo va diferenciando según la naturaleza o, en este caso, la naturaleza de los vuelos, ¿ya? Perfecto. Y vamos a la técnica número 3. Técnica 3. Esta es una de las más usadas, pero aquí la explicación es algo enredada
un poquito enredada, pero no por eso, digamos, menos eficiente. Entonces, vamos a suponer, voy a volver acá porque aquí tenemos una pequeña complejidad. Vamos a volver entonces a estudiante con un sistema donde es, digamos, como dice acá, disjunta total, ¿cierto? Es decir, que el estudiante va a ser o de educación básica o de educación media y no puede pertenecer a ambas porque el sistema no lo permite, ¿verdad? Cuando hay este tipo de restricciones, le llamamos reglas de negocio. Las reglas de negocio en una base de datos es lo mismo que decir restricciones de negocio, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando matriculamos a un estudiante en el liceo, y el liceo tiene ambos niveles, tenemos que obviamente separar ambos niveles, ¿no es cierto? Porque un estudiante no podría pertenecer bajo ningún punto de vista a dos niveles de enseñanza. Bien, conociendo esto, ¿cómo haríamos una tercera técnica? La tercera técnica es una especie de truco, diría yo. Esa es una opinión personal y estoy tratando de... Si yo, tanto en la técnica 1 o 2, reconozco que hay implícitamente una cardinalidad de uno a muchos, ¿cierto? Con la particularidad que ya definimos, ¿qué pasaría si damos vuelta el tema? Es decir, que esto lo transformemos en una superclase donde podamos reunir cada uno de los posibles elementos, ¿ya? Y que esto sea una subclase, es decir, que esta dependa de esta y no al revés, como está planteado. Bueno, hay una técnica, ¿cierto?, de conversión en el que, por ejemplo, para poder materializarlo de manera práctica, yo tengo aquí estudiante, ¿ya? Y vuelvo a colocar los datos que tenía, root o run, nombre, ¿cierto? Todos sabemos ahí. Vamos a decir la dirección y si ustedes quieren poner la edad también, ¿cierto? Y el curso, pongámosle todo lo que queramos, ¿ya? Y acá tenemos ahora lo que yo les comentaba. En vez de tener dos entidades, educación media y educación básica, la vamos a transformar esta en una superclase. Recuerden que naturalmente esta es la superclase, ¿sí? Así como acá, ¿no es cierto? La superclase es esta, la superclase es esta, pero ahora vamos a decir, por ejemplo, si fuera este el caso, que esta, uniendo todos estos elementos, le llamaremos superclase. ¿Pero por qué? Porque la vamos a distinguir así como tipo, ¿cierto? Por ejemplo, le vamos a poner tipo estudiante, ¿ya? Tipo estudiante. Y el tipo estudiante va a tener un código, ¿ya? Puede tener un nombre, ¿ya? Y si ustedes quieren otra cosa. Pero entonces, ¿cómo sabemos que un estudiante es de educación básica o educación media? Bueno, acá simplemente, perdón, estoy equivocado. Decimos que en el curso nosotros vamos a compartir el código. Voy a colocar aquí código tipo y acá también para que no se produzcan enredos. Y donde, ¿no es cierto? Donde código tipo referencia a, ¿no es cierto?, a tipo guión bajo estudiante, ¿ya? Aquí también le vamos a colocar en ambos casos un guioncito bajo porque se usa en las tablas, no se usan espacios, ¿ya? Perfecto. Entonces voy a ejemplificarlo también de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Que yo, pongámosle un root específico, vamos a suponer que tenemos una tabla estudiantes, vamos a colocar un root específico, qué sé yo, no sé, 20 millones y algo, nombre Juan Pérez, ¿no es cierto? Dirección Bernardo Higgins 320, edad 12 años, curso 12 años será algo así como sexto, ¿no es cierto? O séptimo, básica, ¿cierto? Pero código tipo estudiante
aquí va a ir el tipo que corresponda al estudiante. ¿Cuántos tipos van a ir aquí? Va a ir probablemente 3, si me apuran. Vamos a suponer que código tipo 1 es pre-básica, ¿ya? El código tipo 2 es enseñanza básica y el código tipo 3 es enseñanza media. Por lo tanto, aquí va a haber un desplegable que nos permitirá seleccionar uno de los códigos tipos que está presente aquí para clasificar al estudiante. ¿Me entiende? Entonces, esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos, ¿no es cierto?, el modelo físico, cómo nosotros podemos transformar estos elementos para que sea parte. Entonces, imagínense ustedes ahora un formulario, ¿ya? Un formulario donde tenga cada uno de estos elementos un espacio para registrarlo y aquí un combo box en las que yo seleccione, ¿cierto?, a qué tipo pertenece el estudiante. Esta es la ventaja que tiene, es que en primer lugar no tenemos que pensar en tener tantas tablas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué pasa si hay algún otro tipo de trabajador? Tendríamos que crear una nueva tabla, ¿verdad? En cambio acá no. Si es que hubiese un nuevo, por ejemplo, si el liceo mañana dijera, mira, también vamos a tener un jardín de infantes, bueno, entonces agregaría un nuevo código tipo, un nuevo nombre y se podría seleccionar. Esta tabla contendría toda la lista de estudiantes del liceo clasificados según el nivel de enseñanza. ¿Me entienden? Bueno, esa es la idea de la técnica número 3 que se usa bastante, especialmente cuando hay que clasificar roles. Por ejemplo, si tenemos usuarios en los sistemas, estos usuarios pueden pertenecer a los roles. Y aquí esta técnica número 3 se aplica especialmente cuando, ¿cierto?, la especialización es de tipo disjunta y total. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando la especialización es solapada y parcial? Digamos que solapada, para recordar, esto está en los videos anteriores que hemos visto de esta serie, significa que un empleado puede ser, por ejemplo acá, cajero y vendedor, ¿cierto? Y que es parcial porque eventualmente puede que un empleado no pertenezca a ninguna de estas ya categorías dentro del sistema. Puede ser. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo transformamos cuando es solapado y parcial? Si nosotros aquí decíamos que hay una cardinalidad implícita, ya implícita, decimos que es implícita y lo repito nuevamente porque no hay una no hay una descripción explícita de una interrelación como aquí, sino que aquí nosotros entendemos que hay una cardinalidad implícita no declarada, pero con ciertas restricciones. Entonces sabemos que aquí es relativamente sencillo usar la tercera técnica, ¿ya? ¿Y cómo hacemos cuando ocurre esto y quisiéramos usar la tercera técnica? Ya sabemos, podemos perfectamente usar la técnica 1 y la 2 que hemos descrito aquí. Pero si quisiéramos aplicar la tercera técnica, tendríamos que reconocer que aquí no hay una cardinalidad implícita de uno a muchos, sino que hay eventualmente una cardinalidad muchos a muchos. ¿Eso qué quiere decir si es muchos a muchos? Bueno, si estuviésemos pensando en que esto es una superclase y esta va a ser una subclase, en la técnica 3, recuerden que invertimos, transformamos el tema, ¿ya? Significa que va a haber una interrelación binaria de muchos a muchos y por lo tanto necesitaríamos tener una tercera relación porque el muchos a muchos no puede haber clave foránea. Permítanme escribirlo acá. Técnica 3 con restricción o especialización, mejor, especialización solapada y parcial, ¿ya? También puede ser solapada y total y no cambiaría demasiado. ¿Cómo se haría? Tendríamos, por ejemplo, empleado con los datos del empleado, su carnet de identidad, su nombre, ¿cierto? Su dirección, otros datos, ¿verdad? Otros datos, quizás la edad,
siempre en un empleado hay mucho, ¿ya? Y tendríamos entonces el tipo empleado, ¿ya? Si esto fuera una especialización del tipo de disjunto total, significaría entonces que bastaría algo semejante a esto. Pero como no es posible, es decir, que un empleado puede pertenecer a más de un tipo y un tipo tener más de un empleado, significa que hay entonces aquí una cardinalidad implícita de muchos a muchos, ¿cierto? ¿Y qué hacemos ahí? Antes de generar acá, vamos a decir código tipo y vamos a describir el nombre, ¿verdad? Bien, entonces, si es muchos a muchos, vamos a anotar acá NAM implícito, ¿cierto? Decimos entonces, acá también voy a aprovechar 1AN implícito. No hay ningún libro que lo señale tal como lo estoy diciendo yo por si acaso, ¿ya? Estos son ideas, formas de explicar cosas que son un poco más complejas. Entonces, tendría que haber una tabla, ¿no es cierto?, pivot o intermedia que rompa esta relación, porque en este caso, al reconocer que es solapada parcial, significa que hay un NAM implícito y por lo tanto necesitamos una nueva relación. ¿Cuál podría ser esa? Por ejemplo, podríamos, se me ocurre a mí decir lo siguiente, que hay una nueva relación llamada responsabilidad que podría tener un código, pero más que nada un nombre, ¿ya? Pero más allá de lo que yo le pueda poner, lo más importante es que cuando es una cardinalidad NAM, aunque sea implícita, entonces esta relación debe contener las claves primarias de las relaciones que la componen. Por lo tanto, aquí básicamente va a haber un run y va a haber un código tipo. Y de esta manera, aquí vamos a decir donde run referencia a empleado, ¿cierto? Y donde código tipo referencia a tipo empleado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica, mis queridos amigos y amigas? Es que aquí en esta tabla run vamos a colocar todos los run. Por ejemplo, vamos a suponer que un root de 19 millones algo, nombre Juan Pérez, ya, dirección XX, edad XX. Entonces aquí, si este Juan Pérez tuviera dos puestos, es decir, fuera vendedor y también cajero, lo tendríamos que colocar aquí con su run, ¿cierto? Y el código tipo, ¿ya? En este caso vamos a suponer que el código tipo 1 es vendedor, el tipo 2 es cajero, el 3 es guardia, el 4 qué sé yo. Entonces aquí colocaríamos el run con su código tipo, vamos a suponer que el número 1, vendedor, y luego lo registraríamos, si le damos otra responsabilidad, lo registraríamos con su root y le otorgaríamos un nuevo tipo, ¿ya? Entonces, esto sería más flexible, ¿cierto? Daría la posibilidad de que el sistema pudiera incorporar o materializar esta realidad, ¿ya? Pero al ser flexible, también genera mayor responsabilidad, porque ¿qué pasa si hay una falla de seguridad? Una de los problemas lo vamos a tener por aquí, ¿ya? Esto es un poco más obligatorio, o podríamos decirlo de manera más casual, no sé, es más, no sé cómo decirlo, lo contrario de flexible, ¿no? Lo contrario de flexible, pero es más seguro, ¿ya? Siempre los sistemas, cuando quedan demasiado flexibles, terminan por dar privilegio a quien no lo merece, ¿ya? Eso es un problema en muchas aplicaciones en las que las responsabilidades, más adelante lo vamos a ver, tienen que ver también con los roles que van a cumplir en los sistemas, y cada rol tiene su responsabilidad, ¿ya? Por decirlo de otra manera, ¿qué pasa si Juan Pérez
no sé, se le descuadra la caja, ¿cierto? A lo mejor es un excelente vendedor, pero es un mal cajero. A lo mejor no le da para hacer los dos trabajos. Entonces, y si la empresa tiene esa obligatoriedad en sus funciones, va a tener un problema constante de auditoría, de consistencia, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, los sistemas de información, en el fondo, especialmente lo que tiene que ver con base de datos, transforman ideas de negocio en modelos de datos, pero tenemos que llevar consigo todas las restricciones de negocios habida y por haber, relacionados, ¿no es cierto?, con la debida ejecución de la función que harán los usuarios en el sistema, ya que a través del sistema se van a materializar esos procesos de negocio, y si nosotros no lo hacemos de manera correcta, podríamos entonces tener problemas de seguridad. Bien, eso sería todo por ahora. Espero que puedan, digamos, tomar estos contenidos, aprovecharlos, aprenderlos, y luego en el siguiente video vamos a trabajar entonces con el modelo físico, teniendo un poquito más claro el tema del modelo lógico y las transformaciones genéricas que nosotros hemos hecho hasta aquí. ¿Vale? Así que un saludo y un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar en este desafío. Y sigamos adelante porque tenemos mucho por aprender. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.